Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Hoy es un gran placer recibir a Federico Labaña, fundador de Viajeros Hostels y de Sinergia Coworks. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Qué bueno, muchas gracias a ti. Vamos a tomar como referencia cómo jubilarte a los 40. Decís en el título, o sea, no estoy revelando nada que no lo hayas dicho anteriormente. Hay como dos mentiritas. Primero, no tenés 40. Segundo, no te jubilaste. Exacto. Ya lo pasé hace rato, estoy mucho más cerca de los 50 que los 40, pero lo empecé a escribir cuando estaba ahí en los primeros 40. Y la segunda sí, es que no me jubilé, ni me voy a jubilar nunca del concepto de estar en actividad, de hacer cosas. Sí, me estoy retirando de la parte más empresarial, de los negocios, porque creo que también que si uno quiere generar un impacto más fuerte a nivel social, tiene que salir de su día a día del trabajo. Y bueno, he tenido la posibilidad de que mis emprendimientos me generen cierta estabilidad financiera como para poder no tener que dedicarle tanto tiempo como antes. Eso está muy bueno, lo vamos a hablar más adelante si te parece. Hay un capítulo en particular en el que también nos vamos a detener un poquito, que tiene que ver con esto de la educación financiera, la necesidad de formarnos mejor para tomar mejores decisiones. Pero ¿qué te llama en principio la atención del manejo que tenemos actualmente sobre ese tema? Mirá, creo que en general la sociedad ha cambiado mucho a nivel de las formas de consumo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, que hemos cambiado muchísimo los hábitos y las formas, que en este mundo moderno, cargado de información, cargado de marketing, de marcas, no era el mundo de cuando nosotros teníamos 20 años y cómo consumíamos, donde había 2 marcas y donde de repente no era tan aspiracional el tener y tener y tener, ¿no? Entonces hoy hay un concepto del gasto mucho mayor al que había antes, un concepto del ahorro tal vez con menos importancia de la que había antes, y todo eso es parte de una educación, ¿no? Es una educación que empieza obviamente por la familia, que debería continuar luego a nivel de la formación del Estado, de la escuela, de los liceos, de cómo debemos manejar el dinero, ¿no? Porque esto del gasto permanente sin pensar en el ahorro y luego en la inversión, desde mi punto de vista es poco sustentable. Sí, y además tenés como extraordinaria referencia tu permanente contacto con gente joven que está en esa línea. Mira, hay de todo, hoy también lo hablábamos, hay por suerte obviamente gente joven que está pensando y tal vez un poco más educado, más formado, con determinada, no sé, formación familiar, que está un poco más en la línea de cuidar y de educarse financieramente. Desde mi punto de vista, y obviamente no tengo elementos, no tengo estadísticas ni datos, pero es un poco una percepción, no es la realidad de la mayoría de las personas. Yo creo que la mayoría de la sociedad, como te decía, tiene una estructura de consumo. Uno lo ve, a ver, las empresas que más trabajan son las que dan créditos al consumo rápido y con unos intereses muy altos. La mayoría de las personas no saben lo que están pagando. Si uno viera las tasas de interés anuales y demás, es un disparate, pero la gente compra, consume porque de repente quiere tener salió el último celular o salió la nueva marca de Campeones o lo que fuera. Y eso es donde yo siento que no hay una educación, y es donde siento que debería intervenir el Estado, ¿no? O sea, a nivel de la educación pública, a aprender a manejar el dinero. Hay una cosa que en el libro está, que no es mía, que es del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es muy conocido, que es cómo utilizar el dinero, cómo el dinero es algo que lo utilizamos desde muy chiquitos, desde muy niños, cuando nos dan plata para la merienda, y lo utilizamos toda la vida y nadie nos enseña cómo utilizarlo. Y yo creo, y ahí me animo incluso en el libro a decir que yo creería que desde la escuela se debería educar a cómo tenemos que utilizar el dinero. Claro, y estamos hablando de temas de nuestra cotidianeidad. Todo el tiempo estamos tomando decisiones sobre finanzas personales, sobre la alfabetización financiera. Mi pregunta, y como en tu ADN está el emprendedurismo, es si también hay margen como para ahorrar de cara a emprender. Sí, porque uno para emprender tiene que emprender primero con recursos propios. O sea, eso de salir a buscar plata afuera para emprender, a veces uno lo que ve, ¿no?
o en las películas o demás, los inversores. O sea, la verdad es que uno primero tiene que emprender con su capital o con el capital que puedas conseguir cercano, ¿no? Esto de amigos y familia, que son los que primero van a confiar en ti, pero para que confíen en ti vos también tenés que arriesgar lo poco que tengas. Entonces, para eso tenés que ahorrar. Entonces, para mí es muy poco viable pensar en un emprendedor que no tiene primero un hábito de ahorro. Y otra cosa que pasa mucho también en el mundo de los emprendedores, y uno parecería, no, el emprendedor está más formado, que piensa más en números. No, o sea, yo tuve la suerte, me formé en ciencias económicas, tenía una formación numérica, pero tengo una cantidad de conocidos, amigos, emprendedores que se formaron en otras áreas y que obviamente son más flojos en la pata numérica y que al tener esos mismos hábitos de consumo personal que hablábamos antes, donde gastan, bueno, cubren, sacan, ponen, en sus emprendimientos, increíblemente, algunos muy exitosos, no voy a dar nombres, pero algunos que cualquiera reconocería el emprendimiento, a mí me cuentan que ellos llevan un día a día de entran, sacan y no saben conceptos que para mí son claves como gasto fijo, gasto variable, punto de equilibrio. Entonces sí, es muy curioso como incluso a los que le va bien no tienen esa cultura del manejo ordenado de sus finanzas. Sí, aquí en este espacio de Letir, ahora que lo decís, recuerdo lo que nos dijo Carmen Sánchez, la presidenta de ANDE, y advertía sobre un error mucho más común de lo que creemos, y es mezclar finanzas, tus finanzas personales con las de las empresas. Total, eso también es algo que a mí es como que me llama la atención. Bueno, yo lo veía en mi padre con su empresa, que luego se terminó fundiendo, o en otros casos donde estaba todo mezclado, ¿no? Para mí era, no, esto tiene que estar súper separado. Yo tengo que saber si esto funciona, si no funciona. Hay gente aparte que tiene más de un negocio, tiene una carrera profesional y aparte tiene un negocio y mezclan todo y bueno, me parece que es un desorden que debería cambiar. Bien, Fede, bueno, vos hablás de tomar decisiones arriesgadas para vivir en libertad y sobre todo para ser fieles a nuestros sueños. También muchas veces, si vos tenés tu espalda un poco más robusta, actúas con mayor libertad y aplica a las finanzas también. Sí, claramente, ¿no? A mí muchas veces me dicen, bueno, vos podés tomar determinadas decisiones porque tenés las cosas un poco más, como decís tú, con la espalda más ancha. Es verdad, pero no, ni empecé así, ni muchos empezaron así. Han tenido momentos donde era muy arriesgado tomar determinadas decisiones. Pero yo creo que uno no puede realizarse como persona, ni que hablar como profesional o lo que fuera, si no toma riesgos. O sea, creo que el riesgo es una parte necesaria de la vida en general, ¿no? Esto de por quedarme donde estoy, mantengo mi mismo trabajo, o si empecé un emprendimiento y no me convence, lo mantengo porque ya puse la plata ahí, o en cualquier orden, ¿no? Yo lo digo en las parejas, los grupos de amigos. Uno, si no está bien, tiene que arriesgar y que cambiar, y tiene que buscar otro camino, ¿no? Y creo que después la gran satisfacción personal va a estar en esas decisiones difíciles, esas decisiones incómodas que te llevaron a generar un cambio, ¿no? A generar esa libertad. Sin decisiones incómodas, dentro de un confort y demás, desde mi punto de vista es muy difícil la realización personal. Bien, en el libro además podés plasmar una cantidad de experiencias personales, de tus vínculos con la familia, con los amigos. Hay un amigo que te dice, o que te decía, que el dinero no es problema, más bien es la solución. Y tiene que ver con esto que estamos hablando también. Sí, este amigo tiene una visión siempre muy optimista de las cosas, y cuando entre amigos, imagínate, adolescentes, de repente queríamos hacer algo, estoy hablando de algo, alguna salida, algo, siempre había uno que decía, no, pero el problema es la plata. La plata no es el problema, la plata es la solución, hay que conseguirla, no hay que moverse para que eso pase. Y sí, yo siempre he tenido como esa filosofía en general, ¿no? Cuando dicen, che, sí, querés emprender, pero ¿cuánta plata necesitas? No te plantees ya la barrera de antemano, o sea, la plata no tiene que ser el problema, tiene que ser la solución, y se puede conseguir solucionar una cantidad de cosas antes. Bueno, acá mencionás lo que decías, ¿no? A Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, donde se narra la importancia de educar financieramente desde la infancia. Y después hay una parte que, bueno, todo el libro me encantó y lo recomiendo, pero decís en un momento, la realidad es que salvo los que estudiamos economía o contabilidad, la mayoría de las personas no tiene idea de lo que es un activo, de lo que es un pasivo. Y también allí estaba la pregunta, ¿no? ¿Por qué estas cuestiones no forman parte de la currícula básica, de la educación formal? ¿Te lo has preguntado también?
Sí, y me animo a hablarlo en el libro un poco provocando, ¿no? Porque obviamente yo creo que a la educación tradicional, ahora que está tanto el tema del cambio de reforma educativa, es como, tal vez parezca una mala palabra todo lo que es dinero, y yo que trabajo con fundaciones y con gente que trabaja en campo social, a veces todo lo que tenga que ver con plata cuesta, ¿no? Es un tema cultural. Hay como un pudor ahí, ¿no? Hay como un pudor, sí, es cultural. De la misma manera que a veces, o antiguamente, los empresarios eran como muy mal vistos, hoy por suerte la palabra emprendedor viene a ponerle otro marco. Modificó aquel concepto. Exacto, y ya no es tan malo. Pero bueno, un empresario y un emprendedor son los que dan trabajo, los que generan oportunidades. De la misma manera que el dinero es algo que usamos todos en cualquier clase social y demás, y debería enseñarse, porque esto del concepto del activo, del pasivo, por ejemplo, es eso, al tú no saber bien qué es un activo, o sea, qué es lo que te genera ingresos y qué es un pasivo, lo que te saca del bolsillo, para ponerlo bien fácil, podés cometer errores. Hablábamos antes de pedir préstamos. Pedir préstamos para generar, es un pasivo para generar algo de consumo, ¿no? Entonces, cuando vos podés pedir un préstamo para generar un activo, ejemplo típico, comprar algo o invertir en algo que después te genere una renta. Entonces, no es que pedir un préstamo sea malo de por sí. Es malo, es bueno o malo que hagas con ese dinero. Entonces, si los niños de chicos no empiezan a entender lo que es gasto, lo que es inversión, lo que es ahorro, ¿no? Que a veces en la casa no se habla o los padres no tienen concepto, yo creo que no estaría nada mal que en las escuelas, que en los liceos se empiece a hablar. De la misma manera que en algún momento era mala palabra hablar de educación sexual, y por suerte se incorporó, y hoy en día es algo normal porque costaba mucho hablarlo en la familia también, ¿no? En la casa, y la educación lo puso. Yo creo que con el dinero, con la educación financiera debería ser lo mismo. Deberíamos ponerlo para que después también se empiece a hablar en la casa y el niño le cuestione al padre incluso por qué gastó en algo que no era necesario. Hay un analista argentino que también se vincula con este tema de las finanzas personales y de la educación, la alfabetización financiera, que dice: a veces nos resulta mucho más fácil hablar de nuestros vínculos sexuales o de pareja que de nuestros vínculos con el dinero. Tenemos un problema ahí, y lo acabas de mencionar también en esos términos. En el marco de esta educación financiera necesaria, también se desmonta que el mito de que hay que tener mucha plata para invertir, o de que es necesario tener mucha plata para empezar a proyectarte en algunas fuentes de inversión. Y esto no es así desde el momento en que el 90% de las personas disponen exclusivamente de un salario. Correcto. O sea, por suerte, hoy hay muchas más herramientas para inversión. Mira, justo hace poco me preguntaba mi mujer, me dice, hablando de su madre, de mi suegra, que tenía algo y que no sabía qué, porque obviamente no era un capital para lo tradicional que de repente comprar de alguna casa para tener una renta, no el vivir de renta. Me preguntaba ¿qué puedo hacer con esto? Le digo, no, hay una cantidad de herramientas hoy en día, ¿no? Es cuestión de averiguarlas para poder invertir poco dinero y que te esté generando, porque lo que sí sabemos es que el dinero pierde valor todos los días, ¿no? El concepto de inflación, que aquí lo tenemos claro, post pandemia con la inflación americana y demás, ya todo el mundo empezó a entender que el dinero, por más que lo tengas en moneda extranjera, en dólares, generalmente acá en Uruguay es la forma de ahorro, pierde plata todos los años. Entonces $1.000 no son lo mismo ahora que lo que eran hace 10 años. Entonces, sí, hay que utilizar esa herramienta. Nos tenemos que educar. A mí, que creo que soy una persona relativamente educada a nivel de números, pero siempre un emprendedor, siempre emprendiendo en mí mismo, digamos, o sea, siempre invirtiendo, en mí mismo, me pasa eso, me pasa que ahora me tengo que educar, ¿sí?, en cómo invertir en otras cosas, y para mí es nuevo y es algo de lo que recién estoy aprendiendo a esta altura de mi vida, porque opté otro camino, pero creo que es algo que todos nos tenemos que poner, porque como decís tú, no vamos a poder vivir del salario toda la vida. El tema jubilaciones, ya sabemos, está muy hablado el tema hoy arriba de la mesa, de que tampoco va a ser una forma en la que uno pueda tener sustento. Entonces, si no invertís bien lo que podés ahorrar, después tenés un poco más hipotecado tu futuro financiero. Bueno, quienes te conocemos desde hace tiempo, celebramos el éxito que tuviste, por ejemplo, con Viajeros Hostels, luego con Sinergia, pero también muchas veces te dicen los emprendedores: cuidado, porque hay que aprender mucho de los errores. ¿Qué errores no volverías a cometer? Porque fueron algunos que te llevaron también a que algunas cosas no funcionaran. Sí, mira, yo en el libro cuento uno de los fracasos que tuve a nivel empresarial, y digo que cometí 2 errores que aprendí luego de ese fracaso. Uno, me metí en un sector
sector que desconocía. O sea, yo era una aplicación tecnológica sobre turismo. Turismo conozco muchísimo, es mi área, hace 20 años que estoy en el área. Tecnología, nada. Una amiga me definió como tecnopléjico una vez. No soy muy malo con la tecnología, no me gusta. Me metí en eso, yo estaba convencido que el proyecto estaba bueno, pero de tecnología no sabía nada. Tenía que buscar una pata tecnológica, no la conseguí, no conseguí un socio tecnológico y contraté un equipo. Pero yo lo defino como que un piloto de carreras tiene que saber de mecánica, porque no le puedes decir al mecánico, siento un ruidito ahí que te puede costar la vida, lo tenés que saber. Y a mí me pasó eso, porque no sabía y nunca terminé de hablar el mismo idioma con los programadores y demás, y fue una catástrofe. Y lo segundo fue que como yo ya tenía otro proyecto, y esto era una idea que tenía, pero no tenía el tiempo de dedicarle, delegué. O sea, armé un equipo, pero yo no estuve encima de la tarea. Y eso creo que para un emprendedor y para un emprendimiento es clave. Por lo menos los primeros años. Tenés que estar en el día a día de tu proyecto al principio. Sí, tenés mucho más chances de fracasar, por más que yo contraté gente muy buena, muy profesional. El que se la está jugando la ropa tiene que estar ahí, ¿no? Entonces esas serían como mis 2 aprendizajes de ese proyecto fracasado. También hablando de las virtudes de tus proyectos, cuando tuviste que salir a buscar recursos, lo hacías absolutamente confiado de que iba a funcionar, lo que después se tradujo en el éxito de Sinergia y de la propia Viajero Hostels. Del mismo modo, cuando acuden a ti, tienen que tener confianza en que les va a salir. Es la clave. O sea, la idea puede estar mejor, peor. Yo incluso me ha tocado conocer emprendedores que de repente la idea que traían se veía que no tenía, de repente sí, exacto, pero que ellos tenían unas ganas y una pasión y una energía que a mí me encantaba. Y yo decía, bueno, de repente en este proyecto, no, pero si venís con otro, vení a hablarme de vuelta. Para el inversor, para el que va, ya sea el friends and family, ¿no? Los amigos, la familia que van a ver confiar, tienen que sentir varias cosas, pero una de ellas es obviamente la pasión, las ganas, la energía. 2, conocimiento del área, es algo que lo estudiaste, no es que vi algo en internet que está de moda esto y va a funcionar y por eso voy a hacer. No, tiene que ser algo que realmente sepas, que sea robusto, que lo hayas estudiado. Y idealmente que sea algo de que ya te apasionaba de antes, que ya te gustaba de antes. Y tercero, lo que te decía también antes, ¿no? Que esté demostrando el emprendedor que él se la está jugando toda, que está poniendo sus ahorros, que no es solo tiempo, sino que se está jugando entero. Eso al inversor, de vuelta, no al inversor educado, sino a la familia, a la tía a la que de repente le vas a ver si te puede prestar o quiere invertir en ti. Eso le va a dar mucha confianza de que vos te la estás jugando toda también. Y en el final, también como padre, ¿no? Como hijo aprendiste mucho de las experiencias de tu padre, aún aquellas que no funcionaron del todo bien. Como padre, ¿qué querés transmitirle ahora en el marco de esto de la educación financiera, por ejemplo? Mira, esto que me decía, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? La relación que teníamos nosotros con nuestros padres a la que tenemos nosotros con nuestros hijos. Creo que para bien, y tenemos una relación que nuestros padres, por cómo se educaron y cómo eran, no eran de esa manera, ¿no? Y una manera más estricta, que ellos lo hacían con mucho amor, queriendo lo mejor para ti, pero creían que la forma era estricta, la menor comunicación posible, hacete solo. No, yo de mi hijo le pretendería inculcarle tres cosas. Una, que sea buena gente, ¿no? Que yo tengo un varón que sea buen tipo. Eso es clave. Eso es clave para la vida. Abre muchas puertas a nivel laboral, empresarial, etc. Pero es clave para la vida. Para mí es lo primero. Si sos buena gente, o sea, la posibilidad de que te vaya mal en general son muy pocas. Segundo, que se divierta. O sea, que haga lo que haga, le divierta lo que haga, ¿no? Que piensen en hacer cosas que te divierten. Porque si haces cosas que te divierten, seguramente van a hacer cosas, como decía antes, que conoces, que entendés, que de repente ya son tus hobbies, tus pasiones, y te lo vas a estar pasando bien. Tenés mucho más chance de vuelta, de éxito, si estás haciendo algo con alegría, con diversión. Y tercero, ya para una próxima etapa, porque a mí me llegó creo que a los 30, el tema del propósito. De que lo que hagas tenga un propósito. O sea, ver en qué lo que tú haces, tu profesión, tu emprendimiento, lo que fuera, está mejorando la vida de otros de alguna manera y tiene algún propósito más allá. De vuelta, no se lo pondría en las primeras etapas, porque lo primero es ser buena gente, divertite, y después que veas que estás bien, estás contento, pensá
en qué tu proyecto puede ayudar más a otros. Ojalá ya lo tengas pensado de entrada, pero no le pondría esa barrera de entrada. Digo, a mí me llegó a los 30 el pensar en propósito, ojalá le llegue antes o primero que le llegue. Notable. Federico Labaña, y no te vas a jubilar además. No. Uno se oxida, ¿no? Si la gente que está bien física y mentalmente es la gente que no para de hacer cosas. Muchas gracias. Por favor, Daniel, un gustazo.